Bien, buenos días a todos, ¿cómo están? Damos inicio a la sesión de hoy, que es la defensa de tesis doctoral de la licenciada Susana Joye Baker, cuyo título de tesis es Jóvenes agricultores familiares, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense. El director de tesis es el doctor Matías García, aquí presente, junto con el jurado evaluador, todos en forma sincrónica, que está conformado por la doctora María Carolina Feito, que es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires del área Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y es investigadora adjunta del CONICET. También nos acompaña el doctor Andrés Barsky, que es licenciado y profesor universitario en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, y es doctor cum laude en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Y también nos acompaña en el jurado la doctora Fernanda González Maracho, que es profesora y licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de Luján. Es máster en Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO Argentina, y doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Luján. Esta presentación va a ser una exposición oral y pública por parte de la tesista con una duración entre 45 y 60 minutos. Luego va a haber una sesión de preguntas, consultas, sugerencias por parte de los jurados y del director. Y posteriormente nos reuniremos con el jurado en una sala aparte para armar el acta de cierre de la defensa de tesis. Así que, Susana, podés empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. ¿Se puede ver bien? Sí, correctamente. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales por haber inicialmente aprobado este proyecto de investigación y luego haber dado cabida y haber permitido su desarrollo. También me gustaría agradecer al CONICET por todos estos años de beca doctoral. Por supuesto, también me gustaría agradecer a mi director, el doctor Matías García, ¿no?, quien desde un inicio mostró interés en la temática, fue muy generoso de compartir información, vincularme a diferentes proyectos y siempre fue muy respetuoso de mis decisiones. También un agradecimiento muy especial a este prestigioso jurado, a quienes evaluaron esta tesis y compartieron comentarios muy apreciativos y constructivos, y también algunas sugerencias que he tratado de incorporar en esta presentación y también serán tomadas en cuenta en las versiones que serán compartidas para ser publicadas en la versión, ¿no?, para ser publicada en los repositorios tanto de la universidad como del CONICET, y seguramente también serán tomadas en cuenta en la continuación de este recorrido investigativo. También me gustaría agradecer a los jóvenes y las jóvenes, a las familias productoras, a los referentes, las referentes de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, quienes compartieron sus experiencias, sus vivencias y permitieron que este trabajo tomara forma. También quisiera agradecer a Nadia Popov, que creo que está conectada, quien hizo estas maravillosas ilustraciones y fue muy paciente hasta que llegamos al resultado que deseaba. Y también, por supuesto, a mi familia, a mi esposo, por su apoyo incondicional. Bueno, como ya fue mencionado, mi tesis titula Jóvenes agricultores familiares, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense.
La investigación busca contribuir a la identificación de alternativas de desarrollo que reconozcan el rol que tienen los y las jóvenes y su potencial de agencia en los procesos de cambio, en este caso en particular en las prácticas hortícolas, y que ayuden a transitar hacia formas de producción que sean ambiental, económica y socialmente sustentables. Quizás aquí mencionar que el interés por esta temática surge desde que me gradué de economista agrícola en Bolivia. Yo nací en Argentina, pero crecí en Bolivia, estudié allá y después de graduarme tuve la oportunidad de estar por muchos años vinculada a proyectos de desarrollo territorial que tenían un énfasis en el protagonismo juvenil. Después, cuando regresé a Argentina, era evidente para mí la prevalencia, ¿no?, de la población boliviana en la actividad hortícola, tanto en la producción como en la comercialización. Y cuando decidí emprender este doctorado, busqué quiénes estaban investigando, ¿no?, sobre esta población, quiénes estaban relacionados a esta población. Y ahí di con el doctor Matías García y le propuse comenzar a indagar qué estaba pasando con los hijos, las hijas de estas familias migrantes de origen boliviano que estaban dedicadas a la horticultura, que están dedicadas a la horticultura, y sobre su capacidad de agencia para mejorar las condiciones de vida de ellos, de ellas y de sus familias, ¿no?, de vida y de trabajo. Y así fue. Él mostró apertura, dijo que había una vacancia, interés sobre este tema y fue tomando forma la investigación. Bueno, para esta presentación vamos a seguir el siguiente orden. Primero una breve introducción donde voy a comentar cuáles fueron las hipótesis y los objetivos que orientaron esta tesis. Luego los principales ejes del marco conceptual y del estado de la cuestión. ¿Cuáles fueron las decisiones metodológicas, ¿no?, los aspectos metodológicos, los resultados en base a cada uno de los objetivos específicos, luego las conclusiones en relación a cada una de las hipótesis y finalmente algunas reflexiones que fueron surgiendo a lo largo de la investigación. Bueno, como ya fue mencionado, esta investigación busca aportar nuevos y significativos hallazgos, ¿no?, a un creciente cuerpo de conocimiento sobre la horticultura familiar en el periurbano platense, que es la principal zona abastecedora de hortalizas frescas al gran área metropolitana de Buenos Aires. La investigación toma como sujetos a las familias productoras de origen boliviano en la horticultura platense, que están insertas en un modelo productivo que es aparentemente rentable, pero que en realidad invisibiliza los costos ambientales y sociales que acarrea, ¿no?, y que también limita el avance de otras alternativas como la agroecología. El problema que buscó abordar la investigación es justamente la persistencia de este modelo convencional en la horticultura familiar y las dificultades que enfrenta para transitar hacia las dificultades que enfrenta el sector, ¿no?, para transitar hacia una producción agroecológica, enfocándose específicamente en el papel que desempeñan los y las jóvenes de estas familias migrantes bolivianas, cómo comienzan o cómo participan en la reproducción del modelo y su potencial de agencia para impulsar cambios hacia la agroecología. Bueno, con el abordaje de esta problemática se busca aportar, ¿no?, evidencia empírica sobre el rol que están teniendo los hijos y las hijas de estas familias en la configuración actual y la configuración futura del sector. Ojalá para contribuir, ¿no?, al diseño de estrategias, ya sea en el marco de las políticas públicas o de las organizaciones de productores que buscan impulsar una transición hacia alternativas
sustentables de producción. Bueno, la investigación se ubica en La Plata. Aquí en el mapa se puede ver, no sé si se ve mi cursor, pero aquí está La Plata, aquí está Sí, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en esta zona se ve la concentración de la producción hortícola, todos los invernáculos de las unidades productivas, donde también se ubican los hogares de estas familias, y la zona de expansión hacia la localidad de Poblet, ¿no? La investigación abarca un periodo, podríamos decir, desde 2015 hasta 2024. 2015 quizás porque es el primer como momento de auge de la promoción y crecimiento de la agroecología en el sector, ¿no? Impulsada por organizaciones de productores. Bueno, pasando a las hipótesis y objetivos que orientaron esta investigación, se plantearon tres grandes hipótesis. La primera planteaba que en la horticultura familiar del periurbano platense existe una reproducción intergeneracional del modelo productivo convencional y que es la juventud del horticultor, de la horticultora, la etapa de aprendizaje y la consolidación de ese modelo, ¿no? Entonces, el objetivo correspondiente a esta hipótesis era determinar y analizar el rol que tienen los jóvenes horticultores en la reproducción del modelo convencional. La segunda hipótesis planteaba que el involucramiento de los jóvenes, las jóvenes, de estos hijos e hijas de familias productoras en las acciones tanto de instituciones públicas como de organizaciones de productores para transitar hacia una producción agroecológica resultaba clave para interrumpir este ciclo intergeneracional de la reproducción del modelo en el ámbito familiar. El objetivo relacionado a esta hipótesis fue indagar sobre el involucramiento de estos y estas jóvenes en los últimos 10 años, en el último tiempo, ¿no? Y finalmente, la tercera hipótesis planteaba que la participación protagónica de estos hijos e hijas de las familias productoras en las acciones impulsadas por instituciones públicas, organizaciones de productores para transitar hacia una agroecología, podría tener un potencial catalizador en los procesos de transición. Y en este sentido, el tercer objetivo buscaba identificar y analizar los efectos de su participación protagónica. Bueno, el marco conceptual que orientó el marco conceptual de la investigación se basó en tres grandes ejes. El primero buscaba compartir conceptos, combinar conceptos en torno a agricultura familiar, modelo productivo convencional y agroecología. El segundo, sobre aprendizaje situado, transmisión de saberes, traspaso generacional y la etapa de juventud. Y el tercero, la juventud como grupo poblacional, su involucramiento y participación. Las decisiones que se tomaron en torno al marco conceptual, la combinación de conceptos y definiciones que se hizo, buscaba cuestionar quizás las concepciones prevalecientes sobre juventud, que la limitan a una etapa de transición o de moratoria psicosocial, o simplemente como una generación de relevo, ¿no?, en la ruralidad. Y buscaba resaltar la capacidad de agencia en el presente de la población joven y la consideración de estos y estas jóvenes como sujetos sociales claves en el desarrollo de sus territorios, ¿no? Esto implicó como redefinir o implica redefinir los conceptos, las percepciones en torno a la juventud, evitar generalizaciones y buscar vincularlos a los procesos económicos y sociales de sus contextos. Ahora, cuando se buscaron estudios
contextualizados en la horticultura platense en torno a estos grandes ejes, lo que se encontró fue una abundancia de trabajo sobre agricultura familiar, modelo productivo convencional y un número considerable y creciente de trabajos sobre el avance de la agroecología, las limitantes que comenzaba a enfrentar. Sin embargo, sobre los otros tres ejes se encontró muy poco. En realidad se encontró poco sobre el segundo eje, que es aprendizaje situado, transmisión de saberes, traspaso generacional y la etapa de juventud. Y no se encontró ningún trabajo que abordara a estas juventudes como grupo poblacional, su involucramiento y participación en los procesos de transición en la horticultura platense, o que los abordara desde su capacidad de agencia, ¿no? en estos procesos de transición. Entonces, el estado de la cuestión se construyó en base a lo poco que existía al momento del inicio de la investigación sobre el segundo eje, ¿no? Por supuesto, esta investigación está anclada, está enraizada en esa abundancia de estudios en torno a la agricultura periurbana y la agricultura familiar, ¿no? Que se comienza a introducir con más fuerza en Argentina y comienza a crecer eh, a partir de los años 80, 90, con la introducción del concepto de periurbano, a medida que la urbanización avanzaba sobre las zonas rurales. Comienzan a surgir equipos que comienzan a estudiar, a investigar en torno a estas temáticas. Uno de los equipos era liderado por Roberto Venencia, que después dieron lugar al concepto de escalera boliviana, inspirado en el concepto de agricultural ladder de inicios de siglo en Estados Unidos, que planteaba que un trabajador migrante podía insertarse en el sector como peón, ir avanzando a ser mediero, después lograr alquilar, arrendar tierra y eventualmente podría llegar a ser propietario. Ese concepto fue la base de muchos estudios posteriores, ¿no? Del mismo equipo y de otros investigadores también. A inicio del 2000, con la crisis del 2001, bueno, gana fuerza el interés por la producción de cercanía y va acompañado este interés de políticas públicas que hacen que también los estudios comiencen a especializarse. Y en el caso de las producciones hortícolas en zonas periurbanas, también comienzan a surgir autores, investigadores que estudian la sustentabilidad o insustentabilidad del modelo prevaleciente, del modelo convencional. Y fruto de estos también surgen nuevas perspectivas, perspectivas agroecológicas, de soberanía alimentaria, de género. Y en ese sentido, la presente investigación también busca aportar con una nueva línea o con una mirada hacia las juventudes de la agricultura familiar en la horticultura en las zonas periurbanas, estas zonas de cercanía que abastecen a las grandes ciudades. Lo que se encontró sobre estudios de juventud, de esta juventud en el periurbano platense, estaba más que nada enfocado en las trayectorias educativas en edades adolescentes. Los trabajos en alguna medida abordaban el aprendizaje situado de las prácticas hortícolas, pero realmente era muy escaso el abordaje sobre sus trayectorias laborales. Bueno, ante esta vacancia clara de la temática, se plantea esta investigación, que bueno, en sus aspectos metodológicos toma como unidad de análisis a las familias horticultoras de origen boliviano, organizadas en la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Entre los criterios para la selección de esta organización estaba, bueno, la accesibilidad a la organización, pero también el hecho de que la investigación era viable con productores que estuvieran organizados. Hubiera sido muy difícil realizarla con productores aislados, ¿no? Con familias productoras aisladas.
También es una organización que es representativa del sector y al momento del inicio de la investigación contaba con un área de agroecología consolidada, en crecimiento, y un área de juventud eh, emergente, ¿no? Y que ya para 2019 comenzó a tomar una forma más clara. Bueno, la investigación siguió una estrategia principalmente cualitativa, pero fue enriquecida y complementada por poder acceder a datos cuantitativos y procesarlos eh, de forma como adaptada, ¿no?, a los objetivos de la investigación. Eh, Se utilizaron entrevistas en profundidad, semiestructuradas, con un muestreo en cadena, ¿no?, hasta llegar a considerar que la información que se tenía era suficiente y relevante a este punto de saturación, ¿no?, em, para responder a los objetivos de la investigación. También se realizó observación participante en actividades del área de agroecología, del área de juventud, en algunas instancias públicas y, por supuesto, en quintas de las familias productoras. También se siguió una metodología de estudios de caso. La selección de la organización es en sí misma un estudio de caso, luego se fue enfocando hacia estas dos áreas de trabajo, en agroecología y juventud, y finalmente se llevaron adelante 5 estudios de caso de jóvenes cuyas historias de vida permitían abordar los 3 objetivos de la investigación. Mencioné que se pudo acceder a información cuantitativa. Esta era parte de una encuesta, una amplia encuesta realizada entre 2022 y 2023 a 171 hogares y explotaciones hortícolas. Recordemos que la vivienda y la unidad productiva están integradas, ¿no?, en estas familias productoras. Fui parte de este proyecto, entonces pude acceder a esta información, a las bases, y pude crear rangos específicos para el procesamiento de los datos basados en una combinación de edades, de etapas de la vida de estos y estas jóvenes y de los roles, fruto de un conocimiento más cercano que fui ganando durante los primeros años de la investigación de la situación de vida de esta población. Bueno, por supuesto hay algunas limitaciones y reflexiones metodológicas. Sabemos que el muestreo tipo cadena puede hacer que las personas entrevistadas sean las más visibles dentro de la unidad de análisis, aunque se hizo un esfuerzo para mitigar eso. También al trabajar con estudios de caso es importante y en profundidad, ¿no?, es importante que los resultados sean interpretados dentro del contexto que se hicieron, no necesariamente son generalizables a otros contextos. El punto de saturación es muy subjetivo y se puede haber quedado, por supuesto, algunos matices fuera del análisis. Y finalmente, y a sugerencia de una de las evaluadoras, en base a lo que sugiere Rosana Guber en su texto El salvaje metropolitano, quien plantea que cuando un investigador hace trabajo de campo necesita revisar sus patrones de pensamiento, ¿no?, sus preconcepciones, ¿no?, y estar constantemente controlando, ¿no?, la influencia que estos pueden tener en el trabajo de campo. Entonces, aquí yo puedo mencionar que a lo largo de la investigación tuve que desprenderme de conocimientos previos que fueron adquiridos en otros contextos y que dieron lugar a las hipótesis iniciales de la investigación. Tuve que conscientemente confiar en la metodología y en lo que decidían compartir los sujetos. El hecho de no ser agrónoma ni graduada en la Universidad Nacional de La Plata, donde estaba desarrollando mi doctorado, ni en Argentina, ¿no? Culturalmente es diferente y bueno, esto fue un ejercicio durante todos estos años y también la cercanía cultural a los sujetos
si bien creo que fue muy favorecedora para poder entrar en profundidad en las conversaciones, también requirió estar en control de no, o por lo menos conscientemente no tener una postura de una mirada romantizada, ¿no?, sobre la población, pero sí esperanzadora. Y también el hecho de, bueno, mi edad es claramente por encima del promedio de quienes están estudiando su doctorado. Y también cuando comencé la investigación y hasta ahora, bueno, soy madre de 2 hijos pequeños, más allá del apoyo incondicional de todo el ámbito familiar, ¿no? Entonces, algunos de estos aspectos quería compartir antes de pasar a los resultados. Bueno, quería mencionar que los resultados que voy a compartir van a estar estructurados en base a cada uno de los objetivos específicos de la investigación. También quería mencionar que en mi tesis hay un capítulo entero destinado a la descripción del modelo convencional, de los esfuerzos por transitar hacia una producción agroecológica en general y de las limitantes, ¿no?, para esos esfuerzos. Y no voy a destinar en esta presentación, por cuestiones de tiempo y enfoque, tiempo a esa descripción, pero sí me gustaría mencionar que el modelo, cuando hablamos del modelo convencional en el sector, estamos hablando de un modelo altamente dependiente de insumos externos, con un alto uso de agroquímicos, que está destinado, la producción está destinada al mercado, que lleva a la autoexplotación de las familias productoras, quienes no son propietarias de la tierra, sino que la alquilan para poder producirla, y que acarrea condiciones precarias de vida y de trabajo. Este modelo no es traído por las familias productoras desde Bolivia, sino que es aprendido al llegar ya sea como familia o como trabajadores, así individuales, y es aprendido aquí como el método efectivo de trabajar la tierra, ¿no? Y es su aparente rentabilidad el que sigue siendo el principal criterio, ¿no?, para la continuidad y reproducción de dicho modelo, y que para aquellas familias menos capitalizadas, en realidad el modelo es muy difícil de sostener y no les permite proyectarse económicamente más allá de la subsistencia. Es común que entren en endeudamientos prolongados, en situaciones de crisis, ya sea por la salud de algunos miembros que son imprescindibles para el trabajo en la quinta o por inclemencias climáticas, ¿no? Ahora, en relación al primer objetivo de la investigación, que buscaba indagar sobre el rol que están teniendo los jóvenes en la reproducción intergeneracional de este modelo convencional. Este objetivo buscaba aportar a la hipótesis que plantea que existe una reproducción intergeneracional y que es en la juventud del productor, de la productora, que se genera el aprendizaje y se consolida, ¿no? Entonces, lo que se pudo encontrar es que el aprendizaje comienza en realidad desde la infancia, ¿no?, en el acompañamiento a sus padres, a sus madres, en el trabajo en la quinta, mientras son cuidados, ¿no? Luego, en la edad de ingreso a la escuela primaria, siguen acompañando fuera del horario escolar y se les son asignadas algunas tareas de forma más sistemática, como, bueno, contar paquetes, mover los cajones, las jaulas, afilar un cuchillo. También en esa etapa, por lo menos desde lo que fue compartido por todos los jóvenes y las jóvenes entrevistados, comienzan a vivir experiencias de discriminación, de racismo dentro del ámbito escolar, ya sea por su condición de ser de origen boliviano, su color de piel, su forma de hablar. Y luego cuando ingresan a la secundaria, siguen acompañando a sus padres en el trabajo hortícola. En esta etapa ya se ve su trabajo, su colaboración como una formación en el oficio hortícola como opción laboral, y la discriminación que sienten en el ámbito de la escuela
se suman otros aspectos que generan una serie de tensiones, como las expectativas de la familia de su apoyo en el trabajo en la quinta, y también las autopercepciones, ¿no? Comienzan a sentir de que quizás no tienen tanta capacidad para el estudio, pero sí tienen muchas habilidades desarrolladas en torno a las tareas hortícolas, y es común el abandono escolar, especialmente entre el segundo y tercer año de secundaria en el caso de los varones. Bueno, una de las jóvenes entrevistadas comentaba que cuando trató de animar a su hermano menor a que siguiera estudiando, su respuesta era: mi cabeza no es estudio, mi cabeza es trabajar, trabajar, trabajar. De todos los gráficos que están en la tesis y que considero que son valiosos para un análisis más detallado de la situación, escogí solo compartir este, que muestra el nivel, ¿no?, de participación según diferentes rangos de edad en las tareas hortícolas familiares. Aquí podemos ver cómo va incrementando la participación, la colaboración, el trabajo de primero, ¿no?, de niños y adolescentes, llegando casi al 50%, y luego a partir de los 15 años superando con creces el 50%, y cuando superan los 19 años podríamos decir que se acerca al 100%. Quizás vemos algunas diferencias entre varones y mujeres, pero hay que tomar en cuenta que a las mujeres también se suman las tareas de cuidado, que se espera que comiencen a participar más en el cuidado de hermanos menores, en las tareas de la casa, en fin. Bueno, a medida que van avanzando en edad, se, se pudo evidenciar en la investigación que está sucediendo un ciclo de reproducción intergeneracional del modelo convencional. Estos jóvenes o familias de origen boliviano que llegan al sector o que nacen en el sector, porque también se pudo evidenciar que por debajo de los 30 años la gran mayoría ya ha nacido en Argentina, ¿no? Aprenden el modelo productivo convencional, ya sea de sus padres, de sus madres, de otros parientes o de los patrones al llegar. Eh, y bueno, comienzan a producir de esta forma. Luego comienzan con el tiempo a darse cuenta de los efectos que tiene este modelo convencional en sus condiciones de vida, de trabajo, la inestabilidad económica que implica, cómo afecta a su salud, em, que tienen muy deficiente acceso a servicios, muy difícilmente pueden proyectarse accediendo a la propiedad de la tierra, es casi un proyecto imposible. Y todo esto hace que busquen que sus hijos, sus hijas y los mismos jóvenes buscan salir del sector. Intentan ingresar, si han terminado la secundaria, intentan ingresar a la universidad eh, o conseguir otros trabajos, ¿no? Frente a este deseo y este intento, enfrentan múltiples desafíos, algunos ya los mencioné. A los que mencioné se suma la brecha en el nivel académico, el tiempo y la distancia para trasladarse, porque los jóvenes y las jóvenes cuando comienzan la universidad no dejan de vivir en las quintas, siguen viviendo en el hogar familiar, ¿no? Y por supuesto, por la edad en que se encuentran, las expectativas familiares, en el caso de los varones, es de que puedan colaborar en todo el tiempo que tengan disponible en la quinta. Algunos, por supuesto, logran convivir con estas dificultades, algunos superarlas, siguen sus estudios universitarios, acceden a otros empleos, pero muchos permanecen en la actividad hortícola, desisten de este intento, permanecen y lógicamente reproducen el modelo aprendido, ya sea
de pasar a colaborar de lleno en la quinta familiar o de trabajar de lleno en la quinta familiar, o cuando forman sus familias, alquilan tierras y reproducen el modelo aprendido. Y esto constituye un ciclo de reproducción intergeneracional del modelo convencional. Bueno, todo esto justifica el planteamiento perdón, aquí puedo mencionar algunas de las frases de los jóvenes y las jóvenes entrevistadas. Uno de ellos comenta que sus viejos, sus padres, ya no los consideran jóvenes, ¿no? Y también relatan con orgullo que han podido alcanzar el ritmo y la intensidad de trabajo que tienen especialmente sus madres, en el caso de las mujeres, comentan que nunca han podido alcanzar a sus padres, ¿no? Pero el relato es un relato de orgullo de haberlo logrado, ¿no? Y otro de los entrevistados comenta que la etapa de crecimiento en la quinta es muy rápida. Bueno, como decía, todo esto justifica el planteamiento de la segunda hipótesis, que propone que el involucramiento de los y las jóvenes de estas familias en los esfuerzos por transitar hacia una producción agroecológica es clave para interrumpir ese ciclo intergeneracional del modelo convencional. Y el objetivo buscaba indagar cuál ha sido su involucramiento en los últimos años por parte de los programas públicos, de las estrategias organizacionales, ¿no? Quizás aquí vuelvo a mencionar, en la tesis se desarrolla en qué consiste el enfoque agroecológico. Aquí muy brevemente, si lo puedo mencionar en una frase, diría que implica un cambio significativo, ¿no? Un gran cambio en la concepción sobre los sistemas alimentarios, ¿no? Propone una mirada integral, una mirada sistémica, eh, que se basa en principios ecológicos, también principios sociales, ¿no? Sobre las interacciones, que busca fomentar las interacciones positivas, las interacciones que fomentan la diversidad, ¿no? Para dar lugar a sistemas agrícolas que sean sostenibles, que sean justos y que sean también culturalmente adecuados. Bueno, el análisis para este objetivo se abordó desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, se indagó sobre políticas públicas que estuvieran dirigidas y estrategias de organizaciones que estuvieran dirigidas hacia la juventud, tratando de encontrar la agroecología en estas, ¿no? Y por otro lado, políticas y estrategias organizacionales dirigidas hacia la transición agroecológica que contemplaran algún componente de juventud desde su inicio, desde su diseño o desde su implementación. Y lo que se pudo encontrar eran algunas iniciativas, fueron las que se pudieron identificar que tuvieran alguna relación con el periurbano platense, ¿no? Entonces, lo que se pudo identificar a nivel nacional como parte del Plan Casa Común, hubo un programa dirigido a adolescentes y jóvenes de estos contextos, pero que duró muy poco. A los 2 años se diluyó en otras líneas. También en algún momento existió un Consejo Nacional de la Juventud de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena que involucraba a jóvenes organizados de periurbanos productivos, pero también, como sabemos, dejó de existir. Sí está el programa de promoción de la agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que se ha mantenido desde el 2020 hasta la fecha, y más recientemente el programa Impulso Joven también del Ministerio de Desarrollo Agrario. Ahora, ¿qué se pudo encontrar en estas iniciativas, estos programas públicos? Que el marco de trabajo está centrado, el marco de trabajo con la juventud, ¿no? Está centrado en el arraigo y en la generación de esta nueva ruralidad, ¿no? También se pudo identificar que el componente juventud generalmente va de la mano o queda subsumido en el componente de género, ¿no? O sea, siempre se habla de género y juventud. Y esto hace que se invisibilice el componente joven en realidad, ¿no?
Es común, por ejemplo, en los congresos, como los ejes, las mesas son género y juventud, y hay mucho sobre género, pero hay muy poco sobre juventud. En fin, es un tema para conversar. Y lo que se vio en estos programas es una muy limitada o nula participación de familias del periurbano platense. Algunas de las razones que se puede concluir es que, bueno, son programas amplios, geográficos, buscan una representatividad amplia. El periurbano queda sin una asignación clara de recursos, ¿no? Bueno, hay una serie de barreras burocráticas. Generalmente los jóvenes para acceder a estos programas tienen que tener algún aval institucional y claramente estos avales institucionales como que privilegian a las instituciones educativas. Entonces los jóvenes, si no están en las instituciones educativas o son mayores de 18 años, es difícil que puedan acceder a estos programas. Y hay un claro enfoque, como ya mencionaba, un enfoque sostenido en juventud, ¿no? Surge la intención, pero después se va diluyendo. Ahora, hay una instancia pública que se muestra muy promisoria para el involucramiento de jóvenes de las familias productoras de origen boliviano en el periurbano platense, tanto por su naturaleza como por su cercanía geográfica, que es la Tecnicatura Universitaria en Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata, que comenzó en 2022. Para esta investigación se tomó en cuenta la primera cohorte y en esa primera cohorte, digamos que hubieron más de 80 participantes, ¿no? Estudiantes, y unos 7 u 8 de estas familias de origen boliviano del periurbano. Sin embargo, su participación fue muy valorada por los compañeros, quienes cuando pude entrevistar a algunos de los estudiantes que no eran de las familias productoras, mencionaban que consideraban que estos jóvenes productores tenían que ser considerados docentes para futuras cortes, ¿no? Por su conocimiento y experiencia, pero también los mismos jóvenes de familias horticultoras sentían que la tecnicatura puso un valor en lo que ellos hacen en el día a día. Sentían que podían ahora entender los fundamentos científicos detrás de sus prácticas diarias, ¿no? Bueno, en cuanto a los esfuerzos de las organizaciones, recordemos que se tomó como unidad de análisis a las familias de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Se pudo ver que a partir de 2021 surge más claramente esta relación entre agroecología y juventud. ¿Cómo se identificó que esto sucedió? Principalmente a través de grandes movilizaciones de jóvenes, encuentros nacionales, bueno, un encuentro nacional en particular y varios encuentros regionales donde siempre había un eje de agroecología y de justicia ambiental. También, por supuesto, otros ejes de análisis, de discusión, ¿no? Fruto de toda esta movilización, el área de juventud con las bases, ¿no? Elaboraron un pliego reivindicativo en el cual pedían a la organización que contemplara un cupo joven para todas sus áreas y actividades, entre ellas la naciente Escuela Nacional de Agroecología que surgió en ese mismo tiempo. Así comenzaron a participar jóvenes de familias productoras de origen boliviano, del periurbano platense, en la Escuela Nacional de Agroecología, jóvenes que a su vez participaban del área de juventud. Y ya para 2023, el área de juventud en La Plata tenía un equipo de coordinación local o regional compuesto por 3 jóvenes de estas familias productoras hortícolas del periurbano platense y había decidido este equipo local introducir una línea de trabajo sobre agroecología. Bueno, en base a estos hallazgos, ¿no? Y a la identificación de algunos de estos jóvenes involucrados en los esfuerzos por transitar hacia una producción agroecológica,
es que se abordó el tercer objetivo de la investigación, que era identificar los efectos de la participación protagónica de estos jóvenes de familias productoras de origen boliviano en el programa Palatense en los esfuerzos por transitar hacia una producción agroecológica y sobre su potencial catalizador. Este objetivo buscaba abordar la hipótesis que planteaba que su involucramiento podría tener este efecto catalizador en los procesos de transición. Así se tomaron 5 casos que están detallados en la tesis. Todos ellos y ellas tuvieron alguna relación con el área de juventud de la organización. 4 de ellos pudieron participar en instancias del área de agroecología, ya sea a través de los talleres de agroecología, del área de agroecología o de la Escuela Nacional de Agroecología. Otros también participaron en otras áreas de la organización como género o áreas administrativas. 2 de ellos pudieron participar en la Tecnicatura Universitaria de la UNLP y uno de ellos pudo acceder a financiamiento de los programas del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, específicamente el programa Impulso Joven. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los efectos que se pudieron identificar de su involucramiento? Se observaron efectos a nivel individual de los mismos jóvenes, a nivel familiar, a nivel organizacional y a nivel territorial. A nivel individual, el poder formarse, ¿no? El tener acceso a otras opciones de formación más allá de los oficios o de la horticultura bajo el modelo convencional. El acceder a empleos, ¿no? Empleos dentro de la organización, las cooperativas dentro de la organización, también en algunas instancias públicas. A nivel familiar, la información, el nuevo conocimiento que adquirían estos jóvenes es trasladado a conversaciones diarias en el ámbito familiar, lo cual permite que las familias accedan a información, comiencen a tener nuevas percepciones sobre los efectos del modelo y se comienza a generar un conflicto a nivel de pensamiento sobre el modelo convencional. Comiencen a ceder algunos espacios para la experimentación en prácticas agroecológicas por parte de los jóvenes. Hay un joven que comenta que su tío le cedió media hectárea para que experimente, ¿no? A nivel organizacional, estos jóvenes y estas jóvenes representan la posibilidad de difundir en las bases de la organización. También comienzan a ocupar puestos de gestión con esta mirada más sistémica, fruto de su formación en agroecología. Comienzan a asesorar naturalmente a otros productores, se vinculan a la producción y venta de bioinsumos, ¿no? Y a nivel territorial, bueno, hay mayor disponibilidad de bioinsumos accesibles para que más productores puedan sentirse motivados a experimentar. Estos jóvenes, 2 de ellos comenzaron a desarrollar una parcela demostrativa en su localidad y en general comienza a crecer un grupo de jóvenes que pueden ser asesores técnicos locales, ¿no? En los procesos de transición. Ahora, desde la mirada de la organización de federación, el potencial de agencia, el potencial catalizador de estos y estas jóvenes está en su involucramiento en ciertas áreas estratégicas para la expansión de la agroecología. Es decir, más allá de la actividad netamente productiva, ¿no? Por ejemplo, en la difusión, algunos ya los mencionamos cuando mencionamos los efectos, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la comercialización. Pusieron mucho énfasis en su involucramiento en la comercialización para que no se perpetúe esta separación entre quienes producen y quienes comercializan, que ya sabemos que está regida por intermediarios y relaciones muy asimétricas, ¿no? Entonces, los referentes de la organización pusieron mucho énfasis en su involucramiento en la comercialización, también la renovación de los liderazgos organizacionales con esta nueva mirada
Y en la articulación, esto ya es algo más personal que observé, es en la articulación natural que se da entre los jóvenes. Era interesante en la tecnicatura, los jóvenes mencionaban que la competencia entre organizaciones que se da a nivel de los liderazgos, ellos no la sienten, ¿no? En la tecnicatura trabajaban de forma muy articulada eran de diferentes organizaciones del periurbano articulado. Bueno, finalmente quisiera pasar a las conclusiones. Voy a ser muy breve en las conclusiones. Voy a abordarlas desde las hipótesis planteadas. Con respecto a la primera hipótesis que planteaba que existe una reproducción intergeneracional del modelo, resultando la juventud del horticultor o la horticultora la etapa de aprendizaje y consolidación, se puede mencionar que efectivamente sí, la juventud es una etapa clave en la reproducción del modelo hortícola convencional periurbano platense, pero que su aprendizaje en realidad comienza desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Más allá de que se consolide en la etapa de juventud. Con respecto a la segunda hipótesis que planteaba que el involucramiento de los y las jóvenes, hijos e hijas de las familias productoras de origen boliviano en el periurbano platense para promover alternativas como la agroecología es clave para la interrupción de esta reproducción en el ámbito de la horticultura familiar, se puede mencionar que la participación es aún incipiente, ¿no? O sea, su involucramiento todavía no ha llegado al punto de poder interrumpir la reproducción del modelo convencional, pero uno puede pensar de que si se fortalece su participación, sí podría llegar a hacerlo. Y finalmente, en relación a la tercera hipótesis que hablaba de que la participación protagónica, planteaba, ¿no? Que la participación protagónica de esta población joven en las acciones impulsadas para transitar hacia una producción agroecológica podría tener un potencial catalizador. Si bien la participación es incipiente, se observan efectos que son muy prometedores, ¿no? Y que su potencial catalizador pareciera estar en su involucramiento en áreas estratégicas para el avance de la agroecología. Ahora, esto a su vez requiere, como ya había mencionado al inicio, cuando hablaba del marco conceptual, salir de representaciones limitantes sobre la juventud, dejar de verla como transitoria, como pasiva o como un simple relevo generacional de lo que ya existe. Es necesario, ¿no? Reconocer las características propias de la etapa de juventud en relación al dinamismo, apertura al cambio, esta actitud cuestionadora. Se requieren estrategias de trabajo con la juventud que las vinculen a los desafíos sociales, que no quede todo en un mismo saco, ¿no? Adolescencia, juventud y todas las estrategias por igual, sin distinguir las diferentes etapas y necesidades e intereses. Y se requiere, por supuesto, reforzar los espacios, reforzar y ampliar los espacios de formación y articulación de esfuerzo. Finalmente, quería compartir algunas reflexiones coherentes con lo que ya vengo diciendo que surgieron a lo largo de la investigación. Estos jóvenes de familias horticultoras de origen boliviano tienen un cúmulo de saberes y responsabilidades que los posiciona como actores centrales actualmente en la continuidad del modelo productivo, ¿no? En La Plata. Eh, Realmente no veo cómo un esfuerzo por promover un cambio pueda dejarlos de lado, ¿no? Y pueda desconocer esta transmisión intergeneracional y las condiciones que llevan a las decisiones que toman, ¿no? Tanto ellos como jóvenes, como sus familias. Y es necesario, ¿no? Que se diseñen estrategias que reconozcan el rol clave de estos jóvenes. Esta población todavía tiene un recuerdo muy vívido de sus abuelos y del tiempo en Bolivia, porque muchos regresaron a Bolivia al cuidado de sus abuelos y después volvieron al sector. Y tienen un recuerdo, tienen un amor por el campo. Si se quieren ir es porque las condiciones los, los motivan, no porque no
deseen estar relacionados al campo o a la actividad agrícola. Pero bueno, las próximas generaciones ya no van a tener ese recuerdo de sus abuelos ni de otras formas de producir. Y ya están comenzando a tener hijos pequeños. Y lo más probable es que esos hijos pequeños crezcan en el mismo ambiente de aprendizaje del modelo convencional. Entonces es una ventana de oportunidad y es importante que se diseñen estrategias claras dirigidas hacia esta población. Bueno, muchas gracias, perdón si me extendí. Voy a dejar de compartir para poder pasar al intercambio. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso por la presentación. Muy bien, Susana. Muy bien, Susana. Bueno, ahora el turno del jurado. María Carolina Feito, ¿quiere empezar usted? Estás muteada. No te escuchamos, Carolina. Perdón, ¿ahí se escucha? Ahí sí, está Bueno, perfecto. antes que nada, saludar a quienes no había saludado porque no había visto en pantalla, pues estoy con el celular y no veo todos los cuadraditos. Una enorme felicitación para Susana y para Matías, porque la verdad que en este contexto de destrucción total de la ciencia y la tecnología, tener la iniciativa, como vengo diciendo en las defensas de tesis de los últimos meses, de terminar de escribir y producir y presentar una tesis doctoral, realmente es un esfuerzo casi diría titánico en estos momentos, ¿no? Así que bueno, muchas felicitaciones en primer lugar en ese sentido, porque todo el contexto da para que larguemos todo, no escribamos más nada, nos vayamos a otro lado y nos volvamos o a Bolivia o a otros lugares geográficos o simbólicos a seguir haciendo nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, un gran incentivo se nota detrás de tu voluntad de doctorarte y de terminar, de cumplir todos los rituales correspondientes, ¿no? Así que bueno, una gran felicitación por eso. Y después, bueno, en cuanto al trabajo, me gustó mucho después de casi 40 años que voy a cumplir el año que viene de recorrer el periurbano bonaerense, el tema del enfoque en la juventud y esta cuestión fundamental que vos planteás de la capacidad de agencia de los jóvenes, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el 2023 de conformar un equipo a través del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, convocada por el INAFSI, para escribir y confeccionar el plan del diseño de la agricultura familiar para Argentina, basado en el plan original de FAO del diseño de la agricultura familiar. Y realmente, bueno, ahí yo no me especialicé nunca en el tema de juventud, pero en el plan del diseño está claramente de los 7 pilares, el pilar 2 trabaja sobre juventud e intercambio generacional, continuidad generacional se llama el pilar. Y bueno, con este enfoque que vos precisamente criticás, ¿no? De que los jóvenes son la base para que esto pueda continuar, y bueno, en realidad los jóvenes son la base para que esto pueda discontinuar y que esto cambie de una vez por todas, ¿no? Entonces, bueno, ese enfoque que vos le das a tu trabajo me pareció sumamente original, ¿no? Original, interesante y valioso, como lo puse en el dictamen, para las políticas públicas, y bueno, que, digamos, tengamos algo de qué agarrarnos cuando se pueda empezar a reconstruir algo de todo esto que se está destruyendo, ¿no? Porque también pienso en el contexto particularísimo de esta semana, con el decreto sacado recién con la destrucción total del INTA, qué van a hacer estas familias que no van a tener más asistencia técnica. Entonces, esta salida de que los jóvenes se formen y lo que venimos también abogando con Matías, con Andrés, con Fernanda y con un montón de investigadores que trabajamos hace muchos años sobre el peruano, el tema de la profesionalización de los productores, ¿no? Y en base a eso, la creación y la fundación de universidades periurbanas, que son hoy altamente criticadas y que, bueno, si fuera por el gobierno y tuviera la posibilidad de violar la ley universitaria, directamente la cerraría, cuando en realidad está toda esta posibilidad que vos mencionás de poder acercar la universidad al periurbano, al campo del periurbano, con todas las particularidades que tiene.
Y esto que vos mencionabas de los viajes, yo siempre digo que si un productor o el hijo de un productor tiene que hacerse 1 hora y media de colectivo para ir a una universidad de ida y 1 hora y media de vuelta, y con su trabajo directamente no dormiría. Entonces, por lo tanto, no estudian, por lo tanto, no se profesionalizan, por lo tanto, siguen dependiendo del técnico de la organización de la sociedad civil o del técnico de la institución pública, ¿no? Entonces, en este contexto en que de un mes para otro nos vemos sin el INTA en el territorio, es fundamental el trabajo de Susana, creo, para mostrar que realmente los jóvenes tienen toda esta capacidad de agencia, ¿no? Y bueno, y tratar de, cuando podamos empezar a reconstruir de a poco algunas de las cosas que se están destruyendo, porque hay otras que no las vamos a poder reconstruir nunca más, tener en cuenta esto, ¿no? No que los jóvenes son el futuro porque son ahora jóvenes y de ellos vamos a depender dentro de unos años, sino tener en cuenta cómo, a ver, cómo manejar estos jóvenes, qué hacer con ellos. En ese sentido me pareció interesantísima la propuesta y si bien seguramente cuando empezaste a hacer tu trabajo de investigación nunca imaginamos este escenario que estamos transitando en esta precisa semana, este escenario terriblemente espantoso, digamos, no enfocaste en esta posibilidad porque nunca la tuvimos en cuenta, pero me parece justamente valiosísimo en este contexto que hayas desarrollado esa vuelta de tuerca, ¿no? Con los jóvenes, de considerarlos como motores de un posible cambio hacia producciones más sustentables, ¿no? Y después, por otro lado, me pareció muy interesante, que yo lo estoy trabajando ahora con una tesista que trabaja sobre agroquímicos en provincia de Buenos Aires, esta cuestión de por qué no podemos terminar de completar una verdadera transición hacia la agroecología, ¿no? Porque el modelo convencional, dominante, hegemónico, es rentable. Entonces los productores siguen produciendo convencionalmente porque es rentable. Vos le das a un productor la posibilidad, desde una institución pública como el INTA, de hacer alguna parte de su campo con agroecología y te la abandonan. Porque, por ejemplo, la frutilla, que es el cultivo que más dinero contante y sonante les da en el momento, ¿no? Y vos les hablás y vas a visitarlos y lo abandonan el cultivo agroecológico, porque el otro les da la frutilla en el momento y salen a la ruta y son billetes en el momento. Entonces, bueno, todo esto del poder de agencia de los jóvenes realmente me pareció una idea fuerza que hay que retomarla y que hay que difundirla, o sea, no solo el repositorio, sino, bueno, artículos que puedas publicar, que puedas estar en foros y, bueno, y tratar de difundir, porque otra de las cosas que se necesitan para reconstruir todo esto es fundamento científico. Y no bla bla de los Twitter y de las publicaciones en X y toda esa pavada. Entonces, bueno, tener fundamentos científicos para mostrar que los jóvenes no solo son el futuro, porque hoy son jóvenes, sino cómo orientar ese futuro de esos jóvenes para recuperar la horticultura, no solo platense, sino del periurbano en general, que en los próximos meses realmente es un gran signo de pregunta, ¿no? Porque están justamente ahora con la campaña, iniciando la campaña de primavera y no tienen las semillas y no tienen el dinero para los insumos y no sabemos qué va a pasar sin los técnicos del INTA AMPA, ¿no? Así que bueno, felicitarte nuevamente y además agradecerte porque incorporaste las sugerencias que yo te había hecho y bueno, sigamos adelante con la investigación. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Feito. Bueno, doctora González Maracho, ¿alguna consulta, sugerencia? ¿Qué tal, Susana? Bueno, muchísimas felicitaciones. Es un gran trabajo, lo expresé en mi evaluación. Te hice algunos comentarios también allí. Gracias por incorporarlos también. Bueno, creo que coincido con Carolina, creo que con mis colegas en general, que es un trabajo muy valioso que hiciste, una investigación muy importante que aporta conocimiento para el ámbito científico académico y para la toma de decisiones. Eso creo que es fundamental para toda investigación que aborda una problemática territorial que busca cambiar también, ¿no? Creo que es muy valioso también hablar de agricultura familiar y de agroecología en este contexto, donde son palabras que se han casi, no sé, se han dejado de lado porque se consideran malas palabras, porque no
no existe política actualmente para este sector. Y como bien dijo Carolina, se está destruyendo todo lo que quedaba de Estado para este tipo de sujetos. Es muy importante hablar de lo que ocurre con estos procesos de reproducción del modelo convencional. Y creo que tu aporte en la identificación de las juventudes, en el abordaje de sus trayectorias laborales, cómo se conforma ese círculo que tan bien graficaste, esquematizaste en la tesis y en tu presentación, sé que es fundamental poder indagar en esta capacidad de agencia que tienen las juventudes para romper con ese círculo de reproducción. Creo que también dejas muy claro en tu trabajo las falencias de algunas políticas públicas que se implementaron, ¿no? Porque también es interesante poder conocer por qué quedan afuera los jóvenes, las jóvenes de estas políticas, por qué quedaban. Y también destacás la importancia de las organizaciones, como también organizaciones políticas, para poder incluir a estas juventudes que quedan afuera de otras instancias, que quedan afuera de la política, que quedan afuera de las instancias educativas. Me parece, mientras te escuchaba ahora, tomé algunas notas que me parecían muy relevantes. Bueno, en principio esto te lo dije en la evaluación, me parece que las historias de vida que recopilaste, que fuiste trabajando, son muy ricas y dan mucha tela para cortar. Tenés ahí muchos trabajos para publicar en función de esto. Acá creo que la antropóloga me va a dar la razón. Este cruce que vos señalabas, esta intersección entre género y juventudes, ¿sí? Si bien es cierto que se le da mucho más peso al tema de géneros últimamente que a las juventudes, parece que es fundamental hacerlo, porque vos señalabas, bueno, esta autopercepción de los varones, ¿no? Que no les da para poder seguir estudiando y que su fin último es dar continuidad a este modelo convencional. El peso que tienen para las mujeres que sí se animan a estudiar o sí se autoperciben como sujetas que pueden llevar adelante un estudio, tal vez terciario, universitario, pero el peso que tienen las tareas de cuidado que también deben cumplir, ¿no? Sobre todo en estas juventudes cuando ya suman tareas, ¿no? de paternidad. Eh, y también esto que me parece muy interesante, que a mí me interpela particularmente, es la importancia de las instancias de formación. Vos acá rescatás la experiencia de la Tuna, que me parece excelente, y también de la Escuela Nacional de Agroecología. Estas instancias de formación que tal vez sean las estrategias que necesitamos, que son de pregrado, que son intermedias, que no es insertarse en una carrera universitaria, que tal vez te exige una preparación, implica un desafío mucho mayor. Y estas instancias de pregrado, una tecnicatura, una diplomatura, tal vez se plantean desde un lugar de diálogo de saberes, donde los y las jóvenes se pueden sentir incluidas desde sus saberes más cotidianos y son tomados en cuenta y se construye conocimiento desde ahí. Creo que eso es muy valioso. Y bueno, también esto que vos rescatás de la importancia de la organización, una pregunta sobre eso. ¿Qué dificultades pudiste identificar, que las leí en tu tesis, en funcionamiento de la organización? Digo, pensando en qué podríamos mejorar para que este funcionamiento sea más beneficioso para los jóvenes. Muchas gracias, Fernanda. No sé si escuchamos al doctor Barsky antes o paso No, a no, responder. responde ¿Contesto? si querés. Sí, sí, responde. Bueno, muchas gracias también, de nuevo por los comentarios. Quizás algunas que vienen a mi mente, como dices, están en la tesis. Quizás está en la articulación de trabajo entre las diferentes áreas. Sería importante, ¿no? que de alguna forma encuentren
cómo articular esfuerzos, por ejemplo, entre el área de juventud y el área de agroecología. Hay mucho campo ahí de articulación que puede darse desde quienes conducen, ¿no? las áreas, más allá de que siempre se perciben como equipos, ¿no? No como coordinadores de área, eso es bien interesante. Ahora, también el hecho de que se perciban como equipos hace que sea muy cambiante quienes están a cargo de las áreas, ¿no? También porque es un esfuerzo voluntario y dependiendo la situación de vida, hace que puedan destinarle más o menos tiempo. Y eso a veces provoca que las acciones no se puedan sostener en el tiempo. Y si bien yo creo que las estrategias están, más allá de que se implementen o no, pero puede llegar a afectar también las estrategias cuando cambia la persona que está a cargo del área de agroecología en especial. Quizás el área de juventud ha logrado tener como em, personas de forma más permanente y también crear equipos locales de coordinación, ¿no? Pero en el caso del área de agroecología, de la organización estudiada, quizás el cambio de personas que han estado impulsando el área ha tenido muchas variaciones y entiendo que es mucho más difícil también que los mismos productores eh, asuman esos roles, ¿no? Entonces eso sería como importante. Y quizás un último punto es el hecho de las estrategias de trabajo con la juventud, que muchas veces no diferencian las diferentes etapas o situaciones que viven. O sea, por ejemplo, eh, las estrategias están más dirigidas quizás a una población adolescente, ¿no? Y no reconocen como la situación que están viviendo juventudes por encima de los 18 años, inclusive jóvenes que ya son padres y madres, más allá de que culturalmente no sean considerados jóvenes, siguen teniendo algunas características propias de la etapa de juventud y me parece que requerirían estrategias como específicas, ¿no? También. En fin, como estrategias diferenciando las diferentes etapas dentro de la juventud, ¿no? Suelen haber políticas y estrategias organizacionales dirigidas a la juventud, pero que no hacen esa diferenciación, ¿no? Y digamos que la juventud incluye a la adolescencia, pero la adolescencia no incluye a la juventud. ¿No? Eso un poco, me imagino que habrían otras sugerencias más. Gracias, Susana, muy completa. Muchas gracias, Susana. Bien, doctor Barsky, ¿usted tiene alguna Bueno, consulta, sugerencia? sí, me saco los anteojos porque estoy acá con algún problemita en un anteojo. No, en primer lugar, bueno, felicitarte por este interesantísimo trabajo, esta interesante línea de investigación que realmente yo creo que coincidimos todos de que es bastante, tiene muy pocos aportes, que ese es un tema súper interesante para vos porque has podido, digamos, aportar en algo que se sale muchas veces de lo convencional académico, que generalmente los académicos estudian, ¿no? Desde la academia se estudian más los actores como estancos muchas veces desde el punto de vista etario, ¿no? O sea, como si fueran siempre tuvieran la misma edad, ¿no? Eso es interesante también, pensar en las trayectorias de vida, pensar en que, bueno, la juventud es una etapa en la cual puede haber niveles de empoderamiento diferentes y esta cuestión de los reemplazos generacionales que son tan valiosos porque cada generación también trae sus propias vivencias y sus propias características, ¿no? Diferente de las de sus mayores. Yo creo que por ese lado me parece súper interesante el aporte, súper valioso. Coincido con mis colegas, además en este contexto tan complejo que estamos atravesando, que puedas culminar una tesis que bueno, tiene elementos muy valiosos para pensar la política pública futuro, para pensar, ¿no es cierto?, en otras formas de abordaje de la agricultura familiar, de la agricultura periurbana. Eh, a mí una cosa que siempre me impresiona mucho cuando se habla de la horticultura boliviana, ¿no es cierto?, es
la complejidad cultural, ¿no?, que hay detrás de muchas prácticas, de la forma de trabajar la tierra, o trabajar en este caso en el invernáculo, o bueno, siempre hay una cuestión cultural presente muy fuerte, y en eso yo creo que tu tesis creo que también da para, son estas tipo de tesis que es como que te sale todo el tiempo cuestiones de pensar, bueno, qué lindo sería también seguir tal línea de investigación, tal otra, tal otra, tal otra, porque la verdad que da para mucho, ¿no? Da para que continúes, si es posible, y en esa línea, más que, por supuesto, puede haber comentarios particulares a la tesis, pero también me parece que se presta mucho para sugerencias a futuro, ¿no? Porque me parece que creo que entusiasma mucho, y pensar en esta perspectiva más de abordaje de las juventudes, la horticultura periurbana del AMBA, o platense en este caso, que obviamente todos sabemos que la zona platense es la más importante de todas, además, o sea que no estás tomando una zona en particular menor, sino que estás como en un epicentro productivo a nivel metropolitano y de La Plata, que digamos, pensando en la región metropolitana en su conjunto, estás tomando la principal zona de producción. No es un detalle menor tampoco, digamos, es muy importante. Pero bueno, yo, por ejemplo, que provengo más del periurbano norte, entonces uno tiene la mirada, esto es el periurbano sur, para quienes trabajamos más el norte del AMBA, siempre nos impresiona también mucho la cuestión de la bolivianidad, y por ahí van a ir también un poco mis comentarios, en el sentido de que, por ejemplo, en el periurbano norte, y eso por ese lado te iba a preguntar también, ¿no? Porque en el periurbano norte no es tan común la presencia de tarijeños y tarijeñas, y eso les da otra dinámica. Además, bien hay gente de origen potosino que tiene mucho más perfil comercial, además de productivo. Entonces es muy común encontrar en el periurbano norte mercados étnicos bolivianos que uno no encuentra en el periurbano sur, a pesar de la enorme importancia que tiene la zona platense, que es mucho más desarrollada y se ha intensificado mucho más que la zona norte. La zona norte en general hay un retroceso del periurbano, aunque ahora en el Partido de Exaltación de la Cruz hay una consolidación bastante importante, pero no deja de estar en un segundo plano comparado con lo que es el periurbano platense. Y en la zona sur, o en el periurbano platense, uno se encuentra con mayoría de personas de origen tarijeño. Y la cuestión cultural acá me parece muy importante también, porque lo que uno también generalmente tiene en mente es que quienes son de origen tarijeño, y me imagino que será el caso de tu familia, o tendrá que ver con la gente que vos conocés, que después nos contarás también. Me interesaba saber dónde estudiaste en Bolivia, o qué vinculación, con qué región de Bolivia tenés tu vinculación. Porque también Bolivia es un país tan complejo, tan multicultural, muchas veces difícil de comprender para quienes investigamos desde Argentina. Bueno, en el caso de los tarijeños también se supone que tienen un perfil mucho más de arraigo a la tierra y menos de la comercialización, ¿no? O de más de arraigo a la quinta, a la cuestión productiva, y ya como que después está la culata en camión, y del tema comercialización se encargan otros eslabones de la cadena. Y donde ahí también hay un proceso muchas veces de descapitalización, porque se supone que si uno puede avanzar, eso pasa en el periurbano norte, productores compuestos en los mercados étnicos bolivianos, como pasa en Pilar, por ejemplo, o en Moreno, que es el oeste también, ¿no? Hay varios mercados étnicos, que esos son en sí mismo también tienen características culturales muy, muy impresionantes. Bueno, eso también le da otra entrada económica a la unidad productiva, y donde también los jóvenes pueden tener su rol en la parte de comercialización, porque yo creo que también para cambiar el modelo existente, convencional y demás, si no pensamos en la comercialización y en la demanda, también es muy difícil quedarse solo con la transición agroecológica, ¿no? Y acá yo quería también un poco hablar del concepto de transición, porque vos tomás un grupo poblacional en transición, es decir, en transición hacia la adultez, y para la agroecología también hay que hacer una transición temporal para llegar a un estándar agroecológico y demás, ¿no? Entonces, eso también le da dificultades objetivas, hay dificultades estructurales que operan muy potentemente y que vos las mencionás,
que tiene que ver con la precariedad del acceso a la tierra, la seguridad que brinda el agroquímico, porque eso también hay que pensar en esto. El agroquímico le brinda a los productores y productoras seguridad, que vos decís, bueno, yo me agarro a lo que conozco, y como decía Carolina, la frutilla, por ejemplo, si es el cultivo que tiene mayor rentabilidad, o el tomate bajo cubierta, lo que fuera, eh, y eso en épocas de lluvias, de alta humedad, de lo que sea, ¿no es cierto? Me llega a parecer un problema la presentación del producto, y eso es un problema porque después nadie lo quiere, ¿no? Y después es muy difícil venderlo. Entonces, eso tiene que ver también con la ignorancia de los consumidores, del mercado urbano, que es altamente ignorante de cómo son los procesos productivos y demás. Entonces, lo que quería decir con esto también es que son esas cuestiones de que está tomando un grupo poblacional en transición a la adultez, y por otro lado, la transición agroecológica tiene dificultades que en este contexto de precariedad del acceso a la tierra, enormes incertidumbres de mercado, incertidumbres meteorológicas y climáticas que las hemos visto en el último tiempo, el modelo que va hacia la intensificación, que Matías lo ha estudiado tanto, ¿no es cierto? Este reino del plástico que Matías ha caracterizado, es decir, el tema de la tendencia hacia la intensificación para poder seguir persistiendo. Entonces, esa persistencia del modelo convencional ha ido hacia una intensificación también. Son digamos, tendencias estructurales muy potentes, muy potentes. Entonces yo creo que lo interesante del potencial de tu trabajo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el empoderamiento de este sector juvenil, de este grupo juvenil o de esta generación, que tiene ese potencial de poder cambiar las cosas con una nueva mirada, con el aporte de las universidades públicas, de la provincia de Buenos Aires, de todas las instituciones públicas que todavía, digamos, siguen aportando en esta dirección, porque si bien, como bien señalaba Carolina, las tendencias nacionales son realmente muy preocupantes, lo que ha pasado con el INTA y demás, y las políticas públicas nacionales en general. Bueno, la provincia de Buenos Aires ha fomentado, ha institucionalizado instancias agroecológicas, están los movimientos sociales como todo lo que vos describís, ¿no? Esta Escuela Nacional de Agroecología, las tecnicaturas, no solo de La Plata, la Universidad Arturo Jauretche, la Universidad de Hurlingham, es decir, universidades del conurbano que también aportan en esta dirección. O sea que desde el mismo Estado, que siempre es tan complejo, tenés instancias donde esto sigue permaneciendo ¿no? y generando líneas de trabajo y de concientización y demás, ¿no? Entonces, por ese lado, por eso tu tesis entusiasma mucho por el lado de pensar a futuro muchas cosas, pero me parece que también la cuestión cultural, la cuestión de la comercialización, la cuestión, digamos, las tendencias estructurales, porque sí, ¿no? La cuestión de, también, por supuesto, al entrar en esa transición hacia la adultez, por supuesto, tienen familias, tienen expectativas familiares que cumplir, y bueno, por supuesto, todo eso complejiza más también esta transición posible hacia la agroecología. Y el otro tema, ¿no?, es la transición en contextos de altísima intensificación, como decía recién. Es decir, en La Plata predomina mucho el invernáculo, la producción bajo cubierta, y uno generalmente asocia las producciones agroecológicas a las producciones más bien a campo, ¿no? Entonces también ahí, ¿cómo pensar esas transiciones en espacios tan altamente intensificados, como es el caso platense, particularmente? Hablando de reproducciones en Exaltación de la Cruz, también se está reproduciendo el mismo patrón de invernáculo, los mismos problemas, yo un poco estoy estudiando eso, los mismos problemas de ir hacia la agroecología, de las transiciones, porque como decía Carolina, por ahí agarran un pequeño lote, intentan algo y después lo abandonan, digamos, es muy difícil la transición hacia la agroecología. Y por ahí la experiencia de los invernáculos, la experiencia en Moreno con los parques agrarios, donde han intentado ahí con más asesoramiento técnico y mucha presencia del municipio, los parques agrarios morenenses, algún caso agroecológico que ha tenido incluso bajo invernáculo, hidroponía, algún éxito relativo, ha habido algunos casos interesantes, pero bueno, insisto, las limitantes estructurales son muchas.
y bueno, eso también forma parte, ¿no? Pero bueno, entiendo, digo, el potencial de tu trabajo, por eso y felicitarte nuevamente y preguntarte por los aspectos culturales, ¿no? Y también los intercambios con la ciudad, porque uno a veces se queda solo con la mirada de la explotación o de la quinta y demás. Vos en algún momento decís, bueno, algunos intentan ir a la ciudad, vuelven, los jóvenes, ¿no? Bueno, toda la vinculación con el sector de la construcción, con el sector textil, con el sector del trabajo, de, bueno, distintos rubros y que se desempeña la colectividad boliviana, el rubro verdulerías también, donde ahí hay conexiones, vasos comunicantes a nivel metropolitano, donde hay muchas personas de origen boliviano que tienen comercio minorista y también comercio mayorista. Digo, me parece que por ahí también tenés mucho para explorar, para pensar bueno, en esta superación del modelo convencional vigente, y me parece que el aspecto cultural, es decir, cómo opera la cultura y este híbrido boliviano-argentino, ¿no? De intercambios, y también de intercambios campo-ciudad, ¿no? Que se dan permanentemente porque estás en una zona periurbana, y que además en una zona metropolitana, a su vez con toda una dinámica muy, muy compleja. Entonces digo, todos esos intercambios campo-ciudad, intercambios culturales, bueno, hacia el sector de la comercialización, la colectividad boliviana, que es un conjunto muy complejo, muy amplio y que ha tendido a expandirse, que tiene muchos vasos comunicantes y capilaridades, que tiene una espacialidad a nivel metropolitano. Por eso digo, tu tesis por eso entusiasma mucho, pensando en muchas conexiones que puede tener el tema de lo que has investigado. Por eso digo, me parece que es una tesis que entusiasma mucho por ese lado. Pero bueno, la cuestión cultural que te decía, vos misma sos de origen argentino, has estudiado en Bolivia, has vuelto, bueno, todos esos intercambios que Venecia los estudiaba mucho, ¿no? Estos espacios de circulación transnacional, ¿no? Que también forman parte de todas estas lógicas. Así que bueno, vuelvo a insistirte, te felicito por tu trabajo y me parece que también ahí tenés un tema cultural súper interesante para desarrollar también, porque además vos has sido protagonista y en carne propia, vos, tu familia y demás, de estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, súper interesante tu trabajo, has abierto una línea de investigación, o estás abriendo una línea de investigación súper, que ha sido muy poco trabajada, eso me parece que tiene un valor enorme. Así que bueno, felicitarte y bueno, ojalá que puedas continuar y puedas aportar en toda esta línea que me parece súper valioso. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barsti. Susana, ¿querés opinar? No, Perdón. muchas gracias por los comentarios. No sé si tengo tiempo como para hacer algunos comentarios en base a lo que dijo el doctor Barsky. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí, yo crecí en Bolivia, crecí en la zona de Santa Cruz, que es diferente a Tarija, es diferente a Potosí, pero tuve mucha oportunidad desde niña, en realidad, desde que salí de Argentina, de viajar por varias partes de Bolivia, las comunidades muy adentro, comunidades indígenas, acompañando a mis padres, ¿no? Eh, que trabajaban en temas de desarrollo comunitario, temas de género, como parte de los esfuerzos también de la comunidad bajaya allá en Bolivia. Y entonces eso me permitió acercarme a la diversidad en Bolivia, por supuesto, de una forma muy limitada, ¿no? Como decía, es muy diverso, cada región es muy diferente. Y quizás Tarija está un poco alejado, ¿no? E inaccesible. Los caminos para llegar a Tarija históricamente no han sido fáciles desde el resto de Bolivia. Entonces, creo que las dinámicas que se dan aquí en Argentina también tienen que ver con las dinámicas de migración dentro de Bolivia. Por ejemplo, algunas de las jóvenes que entrevisté comentaban realmente valorar la oportunidad de estar aquí en Argentina porque cuando vivían en Tarija, sus padres se ausentaban durante muchos meses, ¿no? Tal vez por la cercanía a Argentina venían y migraban acá o migraban dentro de Bolivia y sus madres tenían que ver cómo subsistir y cómo alimentarlos, ¿no? Entonces, que en algún momento, cuando venían motivados por otros familiares a Argentina, lo que veían es que podían aquí estar juntos y trabajar juntos, ¿no? Entonces, valoraban mucho esa oportunidad de poder
vivir en una quinta y trabajar juntos y no pasar por esas situaciones en que el padre no las viera crecer. Esos comentarios surgieron tanto desde los jóvenes, de las jóvenes, como desde los padres, ¿no? Quizás en las zonas de Potosí, de Oruro, sí entiendo que toda la comercialización también está más vinculada a población que viene de algunos de Cochabamba, de Chuquisaca, ¿no? Tal vez las dinámicas de migración en esas zonas de Bolivia son diferentes, ¿no? Y tal vez las actividades a las que se vinculan durante la migración también puede ser que estén determinando las actividades con las cuales se vinculan al venir a Argentina, ¿no? También las actividades económicas que caracterizan a cada una de las regiones. Sabemos que la zona de Potosí fue históricamente una zona minera, ¿no? Entonces, bueno, todos esos aspectos pueden estar influyendo, ¿no? Sobre la característica transicional de la juventud y la transición agroecológica, me parece que uno de los planteamientos hacia el final de la tesis que creo que tiene especial relevancia es el hecho de no pensar el involucramiento de la juventud en el aspecto netamente productivo en la quinta, sino desde diferentes áreas que hacen al desarrollo de un territorio, ¿no? La comercialización fue claramente enfatizada por los referentes de Federación Rural, la importancia de que a través de los jóvenes se pueda vincular a la familia a los procesos de comercialización, porque actualmente hay esta mirada de que nosotros producimos, otros venden, otros saben vender, nosotros sabemos producir, ¿no? Como los jóvenes son una puerta de entrada a esa articulación, pero también otras áreas estratégicas, ¿no? Como desde la información, desde la asesoría técnica, todos esos servicios alrededor de la producción. Entonces, si uno tiene esta mirada transicional, ¿no? Un territorio que está transitando, no solo las quintas individuales, esa también es otra mirada desde la agroecología, ¿no? Ver el territorio articulado a los procesos que se dan entre las zonas periurbanas y las ciudades y dentro de las zonas periurbanas. Entonces, si uno ve con esa mirada, puede ver que mientras va brindando oportunidades en el presente a los jóvenes, ¿no? Oportunidades de empleo que son altamente valoradas por las familias en la comercialización, en la asesoría técnica, en la fabricación y venta de bioinsumos. En fin, hay una serie de servicios con los cuales se pueden vincular esta población joven y mientras tanto se va trabajando con algunos productores, ojalá un número creciente, en que transiten hacia una producción agroecológica, se ve fortalecido por todos estos servicios que se van desarrollando, porque el hecho de que los jóvenes no se vinculen directamente a la producción no va a hacer que se deje de producir, porque en realidad los padres y madres y los tíos son todavía, o sea, todavía les queda mucha fuerza para seguir produciendo, ¿no? Son todos relativamente jóvenes, por así decirlo. Y además siguen llegando desde Bolivia. Entonces, creo que hay que tener una mirada como de los diferentes elementos, ¿no? Esta mirada de este sistema y cómo se va ayudando al sistema a transitar hacia otra forma de producir, ¿no? Pero me parece que es clave el involucramiento de las juventudes en estos servicios relacionados a la producción agroecológica y también atiende las necesidades y capacidades de innovación, de investigación, ¿no? El desarrollo de esa capacidad a través del espacio de formación, como mencionaba la doctora Maracho. En fin, son algunos comentarios. Me gustaría hacer otros, pero creo que ya es suficiente en cuanto a los comentarios específicos sobre lo que menciona el doctor Vázquez. Y muchas gracias de nuevo por tus apreciaciones. No, muchísimas gracias a todos porque es un tema nuevo, muy, muy activo, ¿sí? ¿No? A nivel social. Bueno, el director, doctor García, ¿quiere dar unas palabras? Bueno,
Nada, yo pensaba decir dos cositas, que pensaba hacer un breve comentario de la tesis y un breve comentario de la tesista. De la tesis, nada, no tengo nada para agregar. Realmente lo que tenía pensado para decir realmente sería repetir lo que ya han dicho, así que no vale la pena. Han expresado perfectamente lo que yo pienso del tema y de cómo fue desarrollado ese tema en particular. En cuanto a la tesista, ustedes saben que los tesistas es un mundo, ¿no? Toca, lo mismo los directores, ahí es un mundo, ¿no? La realidad es que en el caso de Susana, trabajar con Susana fue muy sencillo. Es muy fácil trabajar con Susana, fue y es muy fácil trabajar con Susana. Susana es súper responsable, súper comprometida, súper detallista. Hay una persona que varios de acá lo conocen, se llama Germán 40, que él usa una palabra para dividir al mundo, ¿no? Él usa la seriedad, ¿no? Entonces él dice, esta tesis es seria, esta tesis no es seria, esta persona es seria, esta persona no es seria, y así va dividiendo todas las cosas que se le cruzan por el camino. Yo les puedo asegurar que, al menos en lo que estamos en cuestión acá, la tesis, cada oración, cada gráfico, cada entrevista, el dibujo, el formato, todo fue hecho con la máxima seriedad por Susana, con el máximo detalle. Susana ya era así, yo no voy a decir que cambió, pero yo estoy convencido que en este proceso que fue de elaboración a tesis, ha mejorado en este aspecto particular que es el de investigación, y yo creo que hoy por hoy podemos decir que además Susana es una investigadora seria, y ojalá que pueda continuar, que CONICET nos permita, y que eso le facilite poder continuar con todas estas líneas de trabajo que viene haciendo. Así que felicitaciones a Susana y gracias a los evaluadores por la lectura y los comentarios. Y bueno, nada, felicitaciones de vuelta. Muchas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Matías. ¿Me escuchan? Bueno, acá estamos. Muy bien. Bueno, esperemos que vuelva todo el jurado completo. A ver, está Carolina, está Andrés Barsky, me falta, y Fernanda González. Estamos todos, ¿no? ¿Jurado? Sí, sí, sí. Bien, Estamos. estamos. Bueno, la doctora González Maracho va a hacer la lectura del acta. ¿Me escuchan? Bien. Bueno. Acta número 132. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. En la ciudad de La Plata, el 11 de julio de 2025 a las 11 horas, se reúnen la doctora María Carolina Feito, el doctor Andrés Barsky y la doctora María Fernanda González Maraschio, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la licenciada en Economía Agrícola, Susana Joaye Baker, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Jóvenes agricultores familiares, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense, con la dirección del doctor Matías García. La tesista aborda un problema de investigación relevante sobre el que se identifica una vacancia desde un abordaje original y sólido centrado en las juventudes de la producción familiar hortícola, buscando relevar la capacidad de agencia para la transmisión de la agroecología que permita romper el círculo de la reproducción del modelo convencional en la horticultura platense. Formula adecuadamente la hipótesis y los objetivos que guían la investigación y estructuran la tesis, los retoma en el desarrollo de la misma y en las conclusiones. El planteo metodológico es consistente con los objetivos de investigación, se destaca una buena triangulación entre la metodología cuantitativa y cualitativa, así como la importancia del trabajo de campo realizado de manera original. Los resultados obtenidos son originales y valiosos, implican un aporte teórico de relevancia para los estudios de las juventudes rurales en general
y de la horticultura platense en particular. Asimismo, los resultados constituyen un cuerpo de información primaria actualizada de importancia para la toma de decisiones en diversos ámbitos y el desarrollo de nuevas líneas de investigación en un campo poco explorado. Los aportes de esta tesis de doctorado constituyen avances teóricos significativos para la temática tratada. Estos conocimientos situados, si bien se circunscriben a un territorio concreto y a una organización en particular, resultan un valioso insumo para el estudio de las juventudes en otros núcleos hortícolas de la provincia de Buenos Aires y del país. Destacamos la intersección propuesta para el abordaje de las juventudes y la importancia de esta decisión teórico-metodológica para el análisis de las distintas situaciones en cuanto a edades, roles y etapas de la vida que atraviesan las juventudes de la horticultura platense. La instancia de defensa se desarrolló dentro de los tiempos y formas establecidos, se destacan los elementos gráficos y testimonios utilizados, así como la claridad de la tesista en su disertación, quien además respondió adecuadamente y con solvencia a las sugerencias previas y a las preguntas realizadas por el jurado. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Felicitaciones, Susana. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Felicitaciones, muchísimas Susana. gracias. Felicitaciones, Susana. Muchísimas gracias. Muy merecido. Y una nueva línea de investigación se está empezando. Así Bueno, y que felicidades a la familia que está ahí conectada. sí, Sí. ahí vemos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, de esta forma damos por finalizada la defensa de la tesis y se felicitan nuevamente a la nueva doctora Susana Schreier-Baker. Muchísimas gracias al director que lo acompañó durante todo este ciclo y al jurado que nos ayudó muchísimo en su evaluación. Gracias a todos y nos vemos cuando ustedes quieran. Felicitaciones y nos gustaría estar justo ahí presencial, pero bueno. Sí, Sí. Para darte un beso y un abrazo, pero así es la Ay. tecnología. Sí. Muchísimas Gracias a todos. gracias. Bueno, Realmente. Gran abrazo. Saludos a todos. Un abrazo, Chao, chao. felicidades. Chao, suerte. Hasta luego. Gracias. Bueno.